Buenas tardes. Bueno, en este espacio de tiempo que tenemos, vamos a hablar un poquito sobre aspectos que interesan sobremanera a las instituciones educativas en lo que tiene que ver con los manuales de convivencia y el deber legal que asiste a todos de armonizarlo a las disposiciones legales vigentes y más específicamente a lo que tiene que ver con la ley 1620 de 2013 y el decreto reglamentario 1965 del mismo año. En ese sentido, pues hagamos un contexto legal de dicha situación. Encontramos como primera medida la Declaración Universal de los Derechos Humanos, concretamente el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla sobre el derecho a la educación que tienen todas las personas. Específicamente hace una referencia muy especial a los niños. Paso seguido encontramos en nuestra Constitución Política derechos consagrados que tienen pertinencia con la convivencia en el contexto de la educación. Encontramos allí el artículo 13 de la Constitución, el derecho a la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la libertad de conciencia. Encontramos también la libertad de cultos, los derechos de los niños, los derechos de los adolescentes y el derecho a la educación. Aspectos legales puntuales que tienen que ver con todo este tema de convivencia. Encontramos la ley 115 del 94, el decreto 1860 del 94, la ley 599, porque pues tenemos claro que cuando hablamos de convivencia existen algunas situaciones que con base en la ley 1620 tienen que ver con delitos que atentan la integridad y la libertad y el pudor sexual de los menores. Encontramos también la ley 1146 de 2007, por medio de la cual se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, y la ley 1620 y el decreto reglamentario que ya 1965. Desde el punto de vista de la Constitución Política, encontramos que, de acuerdo con el artículo 67 de la Constitución, la educación es un derecho, pero a la vez se constituye en un deber para el Estado. Y como deber, emerge como un servicio que debe prestar el mismo a todos los asociados, a todos los ciudadanos, especialmente a los niños. Como deber aparece establecido el tema de la cobertura. El tema de la cobertura, ¿en qué sentido? En que al Estado le compete proporcionar, asegurar y garantizar la educación al mayor número de personas, pero como servicio no es solamente importante la cobertura, Laura, no es solamente la cobertura, sino que debe ser un servicio entendido en términos de calidad. En términos de calidad, porque no solamente en virtud del principio de la dignidad humana vamos a incluir muchas personas dentro de un aula de clase y a darles cualquier tipo de educación, sino que debe ser una educación en términos de calidad. Y es un proceso porque, como requiere varias etapas, nos genera una situación que termina llevándonos a nuestro proyecto educativo institucional. Ese proyecto educativo institucional es el que de alguna manera sirve de base para la construcción de nuestro manual de convivencia. Así las cosas, encontramos que cuando este triángulo se consolida, aparecen en el horizonte 4 tipos de libertades en cabeza de los asociados o de los ciudadanos: la libertad de cátedra, la libertad de enseñanza, la libertad de investigación, la libertad de aprendizaje, que no es otra cosa que la materialización del derecho establecido en el artículo 27 de la Constitución, que contiene estas 4 tipos de libertades. Todo ello gira en torno o tendiendo al aseguramiento de la autonomía regulada. A ver, miremos una cosa.
¿Qué puede ser un manual de convivencia? Si tenemos en cuenta que, haciendo un parangón y guardadas las proporciones, la constitución política es la norma de normas al interior de un Estado y no puede haber por encima de ella nada más. ¿Qué puede ser el manual de convivencia al interior de una institución educativa? Las normas de la institución. ¿Qué más puede ser? ¿O cómo lo podemos entender? Deberes, es una parte. ¿Qué más puede ser el manual de convivencia? Reglas de juego, ¿cierto? ¿Es qué? La carta de navegación. Si lo queremos entender, el manual de convivencia no es otra cosa que ese conjunto de normas que contienen derechos, deberes y obligaciones de todos los miembros de la comunidad educativa, tendiente a que podamos entendernos y convivir. Acá hablamos de que también es una parte fundamental del proyecto educativo. Sigamos. Es un pacto social. ¿Se acuerdan del contrato social de Rousseau? Digamos que, guardadas las proporciones, ese es el contrato social que hay al interior de las instituciones educativas, que suscriben todos los actores de la institución educativa, tendiente a llevar un buen entendimiento entre ellos. En el manual de convivencia puede entenderse como una herramienta en la que se consignan los acuerdos de la comunidad educativa para facilitar y garantizar la armonía de la vida diaria de las instituciones educativas. Pactos que se construyen con la participación de todas las personas que conforman la comunidad educativa. Sigue la hora. Bueno, llegamos al comité escolar de convivencia. ¿Cómo está la conformación de esos comités en las instituciones educativas? ¿Lo tenemos así? ¿Lo tenemos así conformado? Pregunto. ¿Falta algo? ¿No falta? ¿En tu institución cómo está? La única diferencia es que no hay coordinador, porque no existe, pero el resto cada uno de los entes están ahí. ¿En qué institución está plenamente conformado el comité de las que están acá? ¿En las demás no? ¿Sí? ¿Qué pasa en el evento en que el comité no esté conformado de esa manera? El decreto reglamentario nos da una posibilidad. Aquí está la posibilidad. Para el caso de los centros educativos donde no se cuenta con las integrantes para conformar el comité escolar de convivencia, este será integrado como mínimo por el representante de los docentes, el presidente del Consejo de Padres de Familia y el representante de los estudiantes. En este caso, el docente será quien presida el comité. Esa es la posibilidad o la herramienta jurídica que nos proporciona el decreto, porque en principio la ley nos ponía este problema. Hasta tanto no salió el decreto, no encontramos la herramienta que nos permitía que ante la ausencia de alguno de estos miembros pudiéramos acudir a esta figura. Listo, es importante que tengamos en cuenta eso, porque en todas las instituciones educativas debe existir el comité escolar de convivencia. No puede faltar el comité, es obligatorio. Es falta disciplinaria para el rector de la entidad que no tenga constituido el comité de convivencia escolar. ¿Listo? Sigamos. La fuente legal que obliga o que establece la necesidad de implementar un manual de convivencia al interior de las instituciones educativas son los artículos 87 y 96 de la Ley 115 del 94, con su decreto reglamentario de 1860, la Ley 1098, que es el Código de la Infancia y de la Adolescencia. En este sentido, me detengo un momentico para comentarles algo que más adelante lo retomaremos, y es que el Código de la Infancia y de la Adolescencia hace mucho hincapié en la prohibición de sanciones crueles, humillantes o degradantes. Hago hincapié en esto porque en los manuales de convivencia se establecen algunas situaciones de orden sancionatorio que debemos tener en cuenta y que deben estar en armonía con lo que establece el artículo 45 del Código de la Infancia y la Adolescencia. Proscrita, prohibida
todo tipo de sanciones crueles, humillantes o degradantes. También encontramos el decreto 1286, por el cual se establecen normas sobre participación de los padres de familia. ¿Listo? Sigamos. A título de reseña y en aras de que tengamos de alguna manera un punto de partida o un punto de referencia para la elaboración de un manual de convivencia. Un manual de convivencia ajustado a las normas legales debe contener como mínimo 3 temas puntuales y esenciales que deben desarrollar, entre otras, las siguientes situaciones. El primer tema es relaciones del estudiante con la comunidad. En ese aspecto, en relaciones del estudiante con la comunidad, se deben incluir todo lo que tiene que ver con derechos y deberes, reglas de higiene y pautas de presentación personal, estímulos y sanciones, procedimientos para aplicar estímulos y sanciones, procedimientos para solicitudes y reclamos, procedimientos para elegir delegados ante órganos de representación, procedimientos para resolver conflictos, mecanismos para impedir agresión física o psicológica a los niños y niñas adolescentes. ¿Cómo estamos en eso en los manuales de convivencia que tienen las instituciones que están presentes acá? Podemos estar tranquilos en el sentido de que los manuales que ustedes manejan incluyen como mínimo estos aspectos. ¿Seguro? ¿Seguro? Pues yo me he dado la tarea de revisar algunos y distan mucho de esto. Algunos de los manuales de convivencia de las instituciones educativas que están acá distan mucho de esto, porque no es solamente enunciar este tipo de aspectos, es desarrollarlos y decir cuáles son los procedimientos, en qué consisten. Cuando yo hablo de deberes, de derechos y deberes, debo definirlos y establecerlos claramente. Yo no puedo limitarme a decir que son deberes y derechos del estudiante, por ejemplo, los que establece la Constitución y la ley. Más amplio, más ambiguo, más vago y más confuso que eso no puede existir. Tengo que aterrizar esos deberes y derechos del miembro de la comunidad educativa de manera tal que cuando yo le vaya a reprochar al estudiante o al docente el incumplimiento de un derecho o el incumplimiento de un deber o el abuso de un derecho, le pueda indicar en qué parte del manual de convivencia incurrió en la falta. De lo contrario, no lo puedo hacer. Claro, tiene que ser más específico. Yo no puedo decir cosas como la que les estoy diciendo. Observar la Constitución y la ley es muy amplio, se presta para equívocos. ¿Vulnerarían ustedes el debido proceso de un estudiante que pretendan sancionar porque ha cometido un acto de indisciplina si no le indican cuáles son los deberes y los derechos que le asisten? Y eso genera muchos problemas. ¿No han tenido tutelas por procesos disciplinarios ustedes que les termina tumbando un juez por no observar el debido proceso? Sigamos. También debe existir, dentro de esos 3 aspectos puntuales, el sistema de información y comunicación. El sistema de información y comunicación debe tener 2 presupuestos puntuales: unas estrategias de comunicación y unos medios de comunicación. Las estrategias de comunicación, entendidas como acciones organizadas para garantizar la fluidez, celeridad, efectividad, características de buena comunicación, que la comunicación fluya de manera eficaz, eficiente, pero que fluya de manera real, veraz, oportuna. Y los medios de comunicación e información, todos los que podamos entender como boletines, circulares, internet, todos los apoyos de los medios de comunicación que en este momento con los adelantos de la ciencia son innumerables. Y un tercer aspecto, eje, es el de la prestación de los servicios. El manual de convivencia también debe contener un aspecto puntual que desarrolle cómo es el tema de la prestación de los servicios, cómo es el ingreso a la institución, las reglas de uso de la biblioteca, por ejemplo, el aprovisionamiento de materiales y otros servicios, materiales didácticos, uniformes, seguro de vida, salud, servicios conexos, cómo es el tema de la alimentación, del transporte, el alojamiento, la recreación dirigida a otros, los costos educativos y el servicio social estudiantil obligatorio establecido en la resolución 4210 de 1996, artículo 2.
Cumplidos esos tres requisitos, no porque yo quiera imponerlos ni más faltaba, sino porque es fruto de algunas investigaciones y algunas lecturas que se han hecho sobre el particular, digamos que podemos tener un manual de convivencia tipo, un manual de convivencia modelo, que puede estar a la altura de lo que exigen las normas legales. ¿Listo? Sigamos. Me voy a referir a este aspecto porque resulta que el manual de convivencia, lastimosamente, muchos pensamos que el manual de convivencia es la herramienta represiva que tenemos en la institución educativa para sancionar a los estudiantes. Como es una herramienta represiva, de acuerdo con la concepción que muchos tenemos, entonces nos metemos dentro de un mundo que se llama el derecho sancionatorio. Previo a ello les quiero decir una cosa. La ley 1620, que crea el Sistema Nacional, establece la necesidad de que previo a cualquier adelantamiento de proceso disciplinario se implementen en la institución políticas de prevención en todos los aspectos tendientes a evitar las medidas represivas o sancionatorias. Eso es un cambio de paradigma, es la idea de buscar una solución negociada al conflicto. ¿Han oído hablar de eso? Está de moda. Una solución negociada al conflicto es la idea de evitar a toda costa la sanción, porque la sanción es la última razón, es a lo último que debemos llegar, a tomar represivas. Entonces, pero como de todas maneras en el manual de convivencia debe existir ese régimen disciplinario tendiente a meter en cintura a aquellas personas que no cumplen con sus deberes y derechos, debemos advertir lo siguiente: en los manuales de convivencia no me puedo limitar a establecer derechos, deberes, prohibiciones, a señalar los tipos de faltas, a señalar las sanciones en las que incurre el estudiante, por ejemplo, y quedarnos en eso nomás, y entonces dedicarnos a lo que en derecho se llama la responsabilidad objetiva. Usted cometió una falta contra el reglamento o contra el manual de convivencia, entonces muestre a ver cuál es la sanción que le corresponde, y es esta. Debe existir para la imposición de la sanción un debido proceso, y un debido proceso que es de raigambre constitucional, porque el artículo 29 lo establece como un derecho fundamental. Se encuentra establecido en el catálogo de derechos fundamentales que aparecen en la Constitución entre los artículos 11 al 41, y nos dice el debido proceso que en todas las actuaciones, el debido proceso se aplica en todas las clases de actuaciones judiciales y administrativas. Entonces ustedes me dirán, pero el tema de una investigación disciplinaria contra un estudiante, ¿cómo va? No hay problema. La jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha encargado de decir que inclusive en los procesos disciplinarios que se adelanten en contra de los estudiantes se debe garantizar el debido proceso, porque es un derecho fundamental. Y estamos hablando de medidas represivas sancionatorias. Lo mínimo que puede esperar una persona que va a ser investigada y sancionada es que se le investigue, se le venza y se le demuestre su responsabilidad para así ser sancionado. Antes no puede ser sancionado. Nadie podrá ser juzgado si no conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa. Entendamos esto como que en el manual de convivencia las normas preexistentes al acto que se le imputa es que en el manual de convivencia exista establecida la falta para yo poderle reprochar posteriormente la falta. Yo no me puedo inventar una falta en el momento en que el estudiante la comete y que no esté contenida en el manual de convivencia, porque hay una violación a un principio que se llama el principio de tipicidad. La compañera pregunta que qué se hace si el estudiante comete una falta y no está establecida como falta en el manual de convivencia. Pensemos una cosa y los invito a lo siguiente. Con todo respeto, eso es tanto como decir
¿Qué hacemos si un ciudadano comete un delito y no está contemplado en el Código Penal como delito? Bueno, pero entonces ustedes me la podrían cambiar y decir, no, pero es que le metió una puñalada al compañero. Ah, bueno, eso es otra cosa. Entonces llamamos a la ley, llamamos al sistema de infancia y de adolescencia, y el sistema de infancia y adolescencia impartirá la justicia correspondiente porque es de esa cuerda y de esa competencia. ¿Sí ves? ¿Sí? Claro, exactamente. ¿Listo? ¿Queda claro ese tema? Porque es importante que lo tengamos. Ante un juez o tribunal competente, el juez o tribunal competente será el que establezca el manual de convivencia para investigar al estudiante en ese caso. ¿Vamos bien? Sí. No. El comité de convivencia es el que fija las reglas. O sea, lo que les quiero decir acá es que yo no les voy a decir a ustedes, porque en ninguna norma se encuentra el proceso disciplinario para los estudiantes. No hay ninguna norma que lo establezca. Lo que les quiero decir es que cuando se vaya a investigar y a sancionar a un estudiante, debe garantizársele como mínimo estos aspectos que les estoy indicando acá. ¿Cómo lo hacen? Como ustedes quieran. Pero si ustedes les garantizan todos los derechos que les voy a indicar acá, nunca van a tener un problema. O sea, una tutela no les va a tumbar una sanción disciplinaria. ¿Listo? Que es lo importante. Además, no solamente por eso, además porque es que es un derecho fundamental y no podemos ir por el mundo vulnerando derechos de las personas independientemente de los responsables disciplinariamente que sean. ¿Ok? Acá ya se pone un poquitico más penal la cosa, pero en materia de debido proceso de los estudiantes también opera el principio de favorabilidad. ¿En qué materia opera el principio de favorabilidad? En el siguiente sentido: ante la posibilidad de imponer una sanción más benéfica al estudiante en virtud del principio de favorabilidad, deberá preferirse ese. ¿Cómo? Pues porque de la redacción o de la forma en que ustedes construyeron el régimen disciplinario del estudiante, establecieron que al estudiante se le pueden meter o se le pueden imponer 10 días de suspensión, pero también se le pueden imponer 15 o 20, y hay unas causales para dosificar la sanción, todo en virtud del tema de la proporcionalidad. Todo eso hay que irlo mirando e irlo trabajando. Toda persona se presume inocente mientras no haya sido declarado judicialmente culpable. Opera también para el tema de los estudiantes. El hecho de que el estudiante esté siendo investigado no quiere decir que tenga que ser estigmatizado, que tenga que ser aislado. Hasta tanto el estudiante no haya sido encontrado responsable disciplinariamente y esa sanción se encuentre debidamente en firme, o sea que ya haya surtido todos los recursos, el estudiante se presume inocente. Se llama la duda en favor del estudiante. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él. Derecho de defensa: la defensa puede ser de dos maneras: defensa material, que es la que ejerce uno mismo cuando lo están investigando, o la defensa técnica, que es cuando se contrata a un abogado para que haga lo propio. Debido proceso público sin dilaciones injustificadas, o sea, deben existir unos términos claros, precisos de las etapas que debe tener el proceso. A presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra. A impugnar las sentencias. ¿Se acuerdan los recursos? Que yo tengo derecho a interponer recursos de reposición o interponer recursos de apelación cuando estoy inconforme con una decisión. Y a no ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Esto es lo que en el derecho se conoce como el non bis in idem, o no 2 veces por lo mismo. Nadie puede ser juzgado 2 veces por una misma conducta, lo cual no quiere decir que si el estudiante comete faltas de manera sucesiva no pueda ser sancionado tantas veces como cometa la falta. No puede ser sancionado 2 veces es por las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos. Ojo con eso. Es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. ¿Por qué es nula la prueba? Porque el debido proceso es un derecho fundamental. Sigamos. Estos son los principios del debido proceso. El primer principio, el de reconocimiento de la dignidad humana, lo que les explicaba hace poco.
La persona que está siendo investigada no puede ser estigmatizada, aislada. Tipicidad. La tipicidad tiene que ver con que en el catálogo de deberes, derechos o de faltas que lo establezcan en el manual de convivencia, con base en él es que cuando el estudiante comete la conducta presuntamente irregular, debo ir yo allá a ese catálogo y determinar si existe como falta o como derecho o como deber para podérselo reprochar. Si no existe, se presenta la ausencia de la tipicidad y ante la ausencia de tipicidad no puede existir falta. ¿Listo? Que era más o menos lo que hablábamos con la compañera ahora. Presunción de inocencia, ya lo explicamos. Igualdad. Siendo investigado el estudiante, tiene los mismos derechos y prerrogativas que cualquier otro, tanto en el proceso como los derechos que le asisten como estudiante. Derecho a la defensa. Simple y llanamente a presentar todos los argumentos y pruebas que en su favor le sirvan para controvertir la acusación. Instancia competente. Se determinará claramente en el manual de convivencia quién es el funcionario competente para investigarlo. Favorabilidad, ya lo vimos. Y proporcionalidad. ¿En qué consiste la proporcionalidad? Eso también debe establecerse en el manual de convivencia. La proporcionalidad debe existir entre la gravedad de la falta y la sanción a aplicar. ¿Listo? Sigamos. Etapas del debido proceso. Lo que les quiero decir con esto es que el tema es un poquito más complicado de lo que pensamos. O sea, no es solamente llegar y hacer un manual de convivencia muy bonito, entonces empezamos a decir institución, el nombre de la institución, misión, visión, objetivo, decimos un poco de cosas, que en el 2018 nos vemos como la institución educativa más bonita del mundo, etcétera. No. Esto va más allá, esto tiene que ver mucho con derechos y garantías fundamentales. Y en el tema que tiene que ver con el debido proceso y con el régimen sancionatorio, debemos, al interior del manual de convivencia, debemos diseñar, estructurar y realizar un proceso disciplinario, unas etapas debidamente demarcadas en las cuales el estudiante conozca que está siendo investigado, que se inició una investigación en su contra, que tiene unos derechos al interior de esa investigación y que en caso de que no se pueda defender o que los argumentos no sean tan válidos o no tenga justificación para la conducta que cometió, será sancionado. Entonces, las etapas mínimas que debe contener este proceso es apertura del proceso. La apertura del proceso no es otra cosa que la iniciación de la investigación disciplinaria. Se comete una infracción, ustedes tienen noticia de una infracción e inician mediante un documento que le llaman auto, que no es simple y llanamente que una providencia o una actuación del colegio en virtud de la cual le informan al estudiante que está siendo investigado por determinada conducta. Entonces ya se preserva un principio que llama el principio de publicidad, porque recuerden que nadie puede ser investigado a sus espaldas. Le informan de la apertura del proceso, le dicen por qué está siendo investigado, le permiten que presente sus argumentos, que aporte pruebas. Igualmente el colegio puede practicar algunas otras pruebas, o sea, por ejemplo en temas de agresiones físicas, entonces llaman a declarar de pronto a 2 o 3 estudiantes que fueron testigos de los hechos. Todas estas etapas generales deben indicarles unos términos. La etapa de apertura del proceso o la investigación disciplinaria debe tener como mínimo 2 meses, 3 meses, ustedes verificarán. Eso es un tema de autonomía al interior de cada institución educativa. La etapa probatoria, de cuántos días consideran ustedes que necesitan para practicar pruebas. Después vendrá el fallo. El fallo simple y llanamente es recoger toda la investigación junto con las pruebas, analizarla y determinar si le asiste o no le asiste responsabilidad. En caso de que le asiste responsabilidad, pues deberán proceder a sancionarlo, o en caso de que logre desvirtuar lo que se le está enrostrando, pues deberán absolverlo. Cuando la persona se encuentra inconforme con la decisión porque ha sido sancionada, pues interpondrá los recursos de ley. Esos recursos
pues deberán ser resueltos por la institución y solo hasta, cambia por favor, anterior, y solo hasta que, me faltó ahí una, y solo hasta que esos recursos hayan sido resueltos se podrá materializar la sanción. ¿Entienden lo que digo? Solo hasta el momento en que haya hablado la última instancia de la institución educativa se podrá materializar la sanción. En este momento no la puedo materializar, simple y llanamente se acaba de proferir un fallo con responsabilidad en contra del estudiante, él interpone un recurso y acá en este momento, cuando se aplica la sanción, es cuando ya el superior de este personaje que profirió el fallo le dio la razón y dijo que efectivamente el estudiante había cometido la sanción. En ese momento se puede proceder a aplicar la sanción, a materializarla. Antes no se puede materializar la sanción, violaríamos el debido proceso. ¿Listo? Entonces, la invitación con esta pequeña charla es a que repensemos los manuales de convivencia que tenemos, cumplamos con el deber funcional que tenemos de actualizar los manuales de funciones, porque la ley 1620 y el decreto 1965 establecen que falta disciplinaria para los servidores públicos, y aquí todos somos servidores públicos, el hecho de no actualizar los manuales de convivencia. De hecho, los que no los tenemos actualizados, porque he visto varios que no están actualizados, ya están en falta disciplinaria. No es por asustarlos, sino porque el decreto 1965 estableció que a partir de la entrada en vigencia de ese decreto se contaban 6 meses para que se actualizaran esos manuales de convivencia, y hemos visto muchos que no están actualizados, tanto así que me imagino que cogen unos formatos y ni siquiera nombran la ley 1620 ni el decreto 1965, parte uno de la base que efectivamente no están actualizados. Adicional a eso no se encuentran los tres grandes ejes que les indiqué, y el tema sancionatorio, al igual que la indicación de los estímulos, no está reglamentado en debida forma. Entonces la invitación es a eso, a que saquemos adelante esos manuales de convivencia y nos ajustemos a la ley. Primero, para fluir bien al interior de la institución, y segundo, para cumplir con lo ordenado por la ley y evitarnos problemas. El taller que les propongo para que lo hagamos en cada una de las instituciones, pues ni más ni menos es este, del que les estoy hablando. A partir de los conceptos y previsiones que se efectuaron en esta conferencia taller, las comunidades educativas de las instituciones presentes deben proceder a formalizar el comité de convivencia escolar, replicar y socializar los conceptos aquí dinamizados, realizar taller con los miembros del comité de convivencia escolar tendiente a ajustar sus manuales de convivencia, socializarlo con la comunidad, enviarlo a la Universidad de Tolima con destino al proyecto. Para el desarrollo de esta actividad, la institución tendrá un acompañamiento del padrino investigador y del conferencista. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Cuando el estudiante, los recursos se interponen cuando la persona está inconforme con la decisión. ¿Listo? Si la persona no interpone el recurso o se le vence el término para interponer el recurso, no me pregunte cuál es el término para interponer el recurso, porque eso será de la cuerda de cada uno de ustedes. Ponemos un ejemplo, si se le vence el término a los 3 días, a partir de que fue notificado para interponer el recurso y no lo interpuso o no quiso interponerlo, pues efectivamente al 4.º día puedo proceder a materializar la sanción. Los recursos no son obligatorios, los recursos son un derecho que tiene el investigado. Como es un derecho, es facultativo, yo veré si lo ejerzo o no lo ejerzo. Muchas gracias por la precisión. Dígame. Una pregunta específica, es más de procedimiento. El comité de convivencia puede llegar hasta el mayo, o sea, emite un concepto, pero el comité de convivencia
ya posteriormente recibe los recursos y los tramita al superior que sería el consejo directivo, y la aplicación de la sanción es una orden del consejo directivo al representante legal, que es el rector, aclarando el concepto de que el comité de convivencia no es quien aplica la sanción. Eso dejémoslo claro, porque aquí los comités de convivencia normalmente los que están procediendo en las reuniones sancionados por 5 días, y ahí hay una irregularidad de un tamaño grande. La aplicación de la sanción la hace el funcionario correspondiente, que es el representante legal de la institución educativa. La materialización de la sanción. ¿Qué más? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Hasta qué punto uno como docente puede tener evidencia fotográfica de los estudiantes? Porque a mí me hicieron una comunicación de hacer algo. Evidencia fotográfica, entonces estamos hablando del tema de pruebas. En la medida en que no haya violación a otro derecho fundamental que está establecido entre los artículos 15, en los artículos 15 y 20 de la Constitución, al derecho a la intimidad, pueden ser válidas esas evidencias fotográficas. Lo mismo las grabaciones. Las grabaciones, en la medida en que una de las dos partes sea quien está siendo víctima del ultraje, de la irregularidad, de la falta, son válidas. Pero yo no puedo ir como tercero a grabar cualquier tipo de conversación que tenga que ver con la órbita interna de las personas, porque no será válida y será desechada como prueba. Punto que quiero que también nos quede muy claro. La intención, Por favor, escuchemos al compañero. la intención de la ley de 1620 y el objetivo y el espíritu de la ley 1620 no es llegar a la aplicación sancional. Eso es lo último que busca la ley 1620. La intención de la ley 1620 y lo que debemos buscar en el manual de convivencia y en la forma operativa y en lo que nos apoyamos en la ley, antes de buscar estos recursos, es encontrar la conciliación. Si nosotros encontramos la conciliación ante un hecho específico, ante una situación específica y ante una situación que pueda ser considerada una falta incluso grave al manual, pero si hay una posibilidad de un resarcimiento de la actividad o del procedimiento del alumno y un reconocimiento del error que se pueda obtener mediante un procedimiento pedagógico, recordemos que como institución no somos ni juez, ni jurado, ni mucho menos verdugo. Eso lo tenemos que dejar de lado, porque este procedimiento y toda la ley 1620, el espíritu que ustedes cuando profundizan en los objetivos de la ley es la conciliación, el arreglo personal conciliatorio de convivencia, porque así no estaríamos aclarando ese proceso. Claro, nos convertiríamos en un organismo inquisitivo. Y este proceso es más aplicación pedagógica conciliatoria. Creo que antes de hablar del debido proceso habíamos hecho esa advertencia, ¿no? Educadores pedagógicos. Y es cuando aplicamos esta herramienta. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Señor. No preguntas, sino como un aporte. Sí, señor, con mucho gusto. Están las etapas del debido proceso. Sí, o sea, son unas etapas que propongo. Puede haber una etapa que se llame cargos, otra que se llame descargos previos al fallo. Obviamente eso ya es un tema de la cuerda de cada manual de convivencia. Está la apertura del proceso. ¿Señor? Está la apertura del proceso. Sí. Dentro de la apertura del proceso, el estudiante hace reconocimiento de la falta. No se hace necesario eso si no hay una conciliación. Entonces ahí terminaría todo el proceso. Sí, lo que pasa es que si existiera un régimen único disciplinario para los estudiantes, de pronto la respuesta sería más fácil.
La respuesta que yo le podría dar, o el aporte que les podría dar es, eso lo definen ustedes al interior del régimen disciplinario como lo establezcan y diseñan en sus manuales de convivencia. Fácilmente podrían decir ustedes, se inicia la investigación disciplinaria en contra del estudiante acude, un ejemplo, dentro de los 5 días siguientes reconoce la falta y propende por resarcirla. Es causal de terminación del proceso, no hay problema. ¿Listo? No hay problema. Eso es autónomo de ustedes. Si no hay más preguntas, muchas gracias y que estén muy bien. Gracias. Aló. Bueno, ¿cómo les fue con lo de la parte normativa y legal de ese manual de convivencias? Como tremendo, ¿cierto? Y cuando estuvimos haciendo el ejercicio con el doctor César, nosotros hablábamos y discutíamos de dos cosas: lo legal versus lo real en la institución y el proceso que nos convoca a nosotros como formación, ¿cierto? Porque eso es como duro en ese aspecto. Y nosotros hacíamos la reflexión cuando estuvimos analizando que realmente las leyes pues tan graves son no, tan necesarias son, que hay la necesidad de que nosotros tengamos una ley para poder saber cómo debemos comportarnos. Que eso es lo duro, eso es lo poco fácil de entender. Y hablábamos y decíamos esta mañana es que cuando nosotros estamos en el sistema educativo, que tenemos la ley, o mejor aún, que el siglo pasado se divide en dos con la Constitución política, como él lo decía ahora, que se divide en dos, y que el sistema educativo comienza a regularlo, lo que es la ley 30, luego la ley 115, y luego todas las otras reglamentarios que vienen. Aparece por allá algo que decía Lovis, era el convivir juntos, saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir juntos. Estamos hablando de una convención que hay a nivel mundial en la UNESCO y estamos hablando de Jacques Delors, que está hablando del convivir juntos. Los problemas de matoneo, de bullying, de castigos, parece que han existido por toda la historia, ¿cierto? O sea, ¿quién se acuerda cuando la abuela le contaba a uno que le tocaba arrodillarse con 2 ladrillos en las manos? O el borrador que le caía allá encima, ¿cierto? La tiza. Y eso se daba, y en esa época pues como que no había eso, pero el sistema ha cambiado, el sistema ha evolucionado, y lo que se pretende en este momento es, y yo le decía al doctor César, es como necesitamos de una ley en este momento y reglamentada para que realmente nosotros podamos entender que la formación del ser humano como que necesita esa disciplina y esa organización. Efectivamente nosotros revisamos los manuales de convivencia y hay un manual de convivencia que parece un PEI. Un manual de convivencia que tiene la misión, la visión, que el requisito de matrícula, que cómo deben venir los, que ven cómo deben venir los estudiantes, es una concepción, pero un manual de convivencia, un pacto de convivencia tiene que ver con el factor de desarrollo humano. ¿Qué estamos entendiendo por la formación del ser humano? Miren, nosotros hacíamos la reflexión muy bonita en la Universidad del Tolima, es que cuando nosotros llegamos a clase con los estudiantes en la universidad, a veces los estudiantes no llegan sin bañarse, se ponen las mismas pantalonetas que duermen, no llegan a las clases, no se ponen ni siquiera unos zapatos, sino en las sandalias que se levantan no llegan, sin lavarse la cara, todos desgreñados, así a la universidad. Y a nosotros como universidad nos queda poco fácil porque nosotros tenemos algo muy claro, y es que la universidad es llegar a la libertad completa.
La universidad es llegar a la libertad completa, porque en la universidad el estudiante entra a clase si quiere o no quiere. Allá nosotros no vamos a poderle decir es que usted tiene que irse para el salón. Y entonces, claro, es otro mundo para el estudiante. Y por eso mismo, si el estudiante quiso venir bañado, llegó, si no, eso es cosa de él. Pero uno aduce que el sistema mismo le ha dado unos elementos desde el preescolar para que cuando él ya llegue a la universidad ya sepa dónde está y sepa qué hacer, cómo pararse, cómo portarse y cómo comportarse frente a determinados momentos. Pero no es lo que tenemos. En este momento tenemos unos problemas serios en la universidad de drogadicción, y eso no es de tráfico y microtráfico, una cantidad de cosas impresionantes. Y no es solamente la Universidad del Tolima, lo estoy diciendo es porque yo estoy allá, pero es que es un problema nacional, es un problema nacional. Y entonces uno dice, ¿y entonces dónde está la formación del estudiante desde abajo? Eso que se debe tener es que no debemos pensar en un manual de convivencias coercitivo, sino es que debe ser un manual de convivencia, un pacto de convivencia que sea formativo. Y hacia allá es donde nosotros queremos hacer la reflexión en este proceso precisamente. Claro, el Ministerio de Educación saca una ley de un manual de convivencia y que hay una ruta y que hay unas... ¿Qué fue lo que cambió del pasado al nuevo? ¿Qué fue lo que cambió? Doctor César, ¿qué fue lo que cambió del manual de convivencia antigua al nuevo? Claro, en lo de las tipologías. La tipificación, ¿cierto? No. A ver, se supone que el debido proceso siempre lo ha existido, ¿no? Otra cosa es que no lo conozcamos, pero hay algo que se llama es la ignorancia supina. La ignorancia supina dice que el que no lo sepamos no nos exime de las responsabilidades. Eso es claro. Pero claro, uno veía, y no solamente en las instituciones de educación, sino estoy hablando de la universidad también, que era la falta grave, la falta leve y chao. Una amonestación verbal, una amonestación tal y chao. Pero claro, como esas situaciones han cambiado, ¿cierto? Porque es que ya no son los mismos estudiantes, ¿no han cambiado? No, pero yo tampoco estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo es que los manuales anteriores se quedaban solamente en las faltas y sin analizar, sin llegar a esa tipología del análisis. Eso, miren, nosotros hicimos visitas institucionales para poder tratar de ubicar algunas situaciones de los manuales de convivencia, de lo que tienen los manuales de convivencia. Nosotros encontrábamos situaciones como estas. La primera, en el manual de convivencia se dice que el uniforme de la niña debe llegar abajo de la rodilla. Pero es que resulta que las niñas todo el tiempo se las recogen, ¿cierto? Todo el tiempo se las recogen. Y entonces, muchas veces, y lo estoy diciendo porque esas son cosas que se visualizaron en el proyecto de investigación que hicimos, y es que vamos y le agarramos la falda a la niña y le rasgamos el robladillo y se la bajamos y hacemos una cantidad de cosas. Pero es que el problema no está ahí. El problema no está en bajarle la falda a la niña ahí, porque también encontramos otro caso en otra parte donde el profesor se puso muy bravo porque la niña llegaba con la minifalda, con el uniforme de minifalda, pero el otro día la niña llegó en un vestido bien pegado al cuerpo, mostrando unas piernas, y entonces ahí eso era otra muchacha en ese momento. Entonces
es cómo pensar que un pacto de convivencia es como las reglas mínimas que deben existir en una comunidad para poder convivir. Para poder convivir, es que un pacto de convivencia es estar con el otro, vivir con el otro y en comunidad. Entonces, claro. ¿Ah? No, yo estoy hablando de situaciones que se dan. Como hay otro caso, la niña con el uniforme y entonces para cuidar el uniforme, entonces se pone el delantalcito y hay algunos que dicen, no, ese uniforme no, y se lo arrancan. Son casos extremos que aquí no lo hay, o sea, en ninguna institución nuestra lo hay. Pero el problema no está en el uniforme. El problema va más allá del uniforme. El problema está en cómo a través de los hábitos, cómo a través del reconocimiento propio, cómo al saber del reconocimiento del otro como absolutamente otro, encontramos que aquí hay una esencia de vida, hay un proyecto de vida y pues que esas cosas existen. Los vicios, las drogas y todas esas cosas existen. Pero miren que hay situaciones poco fáciles, entendibles, por ejemplo aquí en Ibagué. Y eso, bueno, no sé si en el departamento no ha pasado, pero por ejemplo las discusiones de los estudiantes o las peleas de los grupos de los estudiantes que están fuera del colegio se gestan al interior de la institución educativa. Se gestan al interior y se encuentran en el centenario. Bueno, yo digo que cuando estudiaba, los encuentros eran en el centenario. Claro, ¿cierto? Yo digo cuando estudiaba nos encontrábamos en el centenario. Pero eso es una situación. Y entonces uno dice, bueno, y si eso sucedió fuera de la institución, entonces ¿qué está pasando con la institución? ¿En dónde estamos nosotros como institución? ¿Nos lavamos las manos y ya no tenemos nada que ver ahí? ¿O sí tenemos que ver con eso? Pero les cuento el resultado más grande que tuvimos. El resultado más grande que tuvimos es que haciendo el diagnóstico de la articulación, entendimos que si un estudiante, si un proyecto educativo no le da respuesta a los intereses de los estudiantes, pues eso es lo que se forma. En otras palabras, voy a decirles y voy a llevarlos a otro ejemplo que puede ser un poco, bueno, pero tómenmelo por otro lado. La relación de pareja, hombre-mujer, hombre-hombre o mujer-mujer, lo que sea, una pareja. ¿Por qué se dan las infidelidades? ¿Por qué se dan las infidelidades? Pues claro, porque uno no encuentra lo que tiene. Eso es lo que dice, porque hay que irlo a buscar por fuera de la casa porque allá no lo tienen, ¿cierto? Como siempre. Ah, bueno. Entonces, son unas razones que pueden ser en las que se dan. Que cuando no se tienen esas situaciones y cuando uno bueno, si el profesor me dice que no todas las veces, y aquí no estoy generalizando que eso sea todas las veces, porque hay otras muchas razones por las que se da, pero por lo general, siempre cuando hay un problema... Gracias. 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 Sí, ya ese tema es poco fácil, ¿cierto? Es poco fácil de entender. Entonces, hay situaciones que deben ser estudiadas más a profundidad. Y eso es lo que nosotros queremos hacerlo visualizar. Claro, es importante la normatividad porque es que estamos en Colombia, estamos en un país de leyes. Estamos en un país, pero lo angustiante y lo poco fácil es que para cada situación tengamos que tener una ley. Para cada situación tenemos que tener una ley. Y es entendible. Además porque es que eso se da por los cambios tan vertiginosos que hay en la situación. La ley marroquí 903 apenas se empieza a desarrollar en los años 60, mientras que la ley 115 ya en este momento tiene cantidades de situaciones y ya está en este momento para cambios. Pero el problema de la convivencia no es un problema
no es un problema de leyes. El problema de la convivencia es un problema de entender al ser humano, es un problema del reconocimiento del otro como absolutamente otro. Y es allá donde tenemos que llegar. Pero la realidad que nosotros encontramos en el proyecto de articulación es que en la mayor parte donde hay más problemas de convivencia es donde el proyecto educativo no le responde a los intereses. Quiere decir que hay estudiantes que no tienen en ese momento definido qué quieren ser y entonces van a tener que articularse, y entonces ¿con quién se articulan? Pues con la única institución que hay. Y eso no obedece y no les da a ellos la posibilidad de encontrar como la esencia de ese proyecto de vida de ellos. Entonces por eso es que es tan importante que nosotros empecemos a trabajar sobre el proyecto de articulación. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que revisar nuestro manual de convivencia a la luz también de lo legal, porque eso es totalmente legal y verídico, pero entendemos, de acuerdo a lo que nos dice la Secretaría, es que si se suponía que el año pasado los manuales de convivencia tenían que estar actualizados, a la fecha hay muchos manuales de convivencia que no se han actualizado. Siguen los mismos. Entonces, pero también es igual al proyecto educativo institucional. El proyecto educativo institucional no puede ser un documento. El proyecto educativo institucional no puede ser un documento que está guardado en el cajón o en el escritorio del coordinador o del rector o de la coordinadora. El proyecto educativo institucional para nosotros debe ser algo en movimiento. Es algo que tiene vida, es algo que nos muestra cuál es la institución que nosotros queremos, qué es lo que nosotros hacemos parte de esa institución educativa. Es poco fácil entenderlo así, porque cuando uno va y pregunta, hay una institución en Los Llanos donde el PEI no lo tiene. Es la única institución en Colombia que rechazó totalmente tener el PEI. Pero cuando le preguntaron los supervisores y cuando fue el ministerio a preguntarles a ellos que qué pasaba con ese PEI, la rectora, porque es una rectora, se levantó y le dijo: pregúntele a todos mis profesores cuál es el PEI, cuál es la misión que tenemos acá. Todos la tenían acá, todos la tenían en la cabeza, todos la tenían en lo que hacen, transpiraban todo lo que hacían. Entonces es entender que ese proyecto educativo institucional, si bien es cierto, es una normatividad, es algo que debe ser movimiento institucional, que debe ser vida y que debe tenerse en la institución. Hacia allá vamos a tener el ejercicio de este proyecto. Bueno, el ejercicio es que ustedes van a llegar a las instituciones educativas y con esto de hoy, esta tarde, con las CDs que les vamos a entregar hoy, se van a ir con ese material. Vamos a hacer el mismo ejercicio allá en la institución, pero sí vamos a hacer el ejercicio interno de revisar nuestro manual. La próxima sesión ya vamos a hacer un trabajo directamente con el manual acá, después de haberlo revisado allá en la institución. ¿Cuántos miembros son los del comité de convivencia? ¿Cuántos miembros son los del comité de convivencia institucional? 7, 6, 7. ¿Cuáles son los representantes? El rector. ¿El qué? Un miembro del consejo directivo. Padres de familia. El presidente de padres de familia. Pero es que cuando yo estoy diciendo es que nosotros vamos a formalizar el comité. Nosotros ya sabemos que hay un comité en la institución, pero cuando estamos hablando de movimiento, es que queremos es que ese comité comience a moverse, y que comience cada uno de los integrantes a ejercer su labor. Porque es que cuando decimos el representante de los padres de familia, quiere decir que no se haga lo mismo que se viene haciendo en todas las instancias, por lo general. Es que nos sentamos con voz y voto, pero no les contamos a los que tenemos en representación de lo que estamos haciendo. Y eso por lo general no pasa en los consejos de ustedes ni en los órganos del gobierno escolar de ustedes.
Eso solamente pasa en otra situación, pero que tenemos un representante de los padres, un representante de los egresados, un representante de los estudiantes, pero que vamos a las reuniones, hacemos el manual, lo actualizamos, pero la comunidad no la conoce. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo para hacer el ejercicio? Yo les voy a invitar a algo en este momento. Como no les puedo decir que se callen, yo les voy a pedir que cierren los ojos un momento. Yo les voy a pedir que cierren los ojos un momento. Como no les puedo pedir que se callen, yo les voy a pedir que cierren los ojos un momento. Cuando yo les diga ya, ustedes van a levantar la mano derecha. Y cuando yo les diga ya, a una orden que les voy a dar, ustedes van a señalar. Entonces, por favor, cierren los ojos. Abren el corazón, levanten la mano derecha y señalen para el norte. Ya. Para el norte. Abran los ojos, miren las manos. Abran los ojos, miren las manos. Ah, bueno, listo, perfecto. Gracias. Dos cosas del ejercicio. Dos cosas del ejercicio. Nosotros les pedimos a nuestros estudiantes que nos escuchen. Nosotros no escuchamos. Perfecto. Vamos a mirar coherencias, consistencias. Coherencia y consistencia. Nosotros le pedimos a los estudiantes que nos escuchen, nosotros no escuchamos. Nosotros se nos dio una orden, ustedes hicieron otra. Les dije, cierren los ojos, levanten las manos y señalen ya. Pero ustedes hicieron esto. Cerraron los ojos, levantaron la mano. ¿Para dónde es el norte? ¿Para dónde es el norte? Comenzaron a hablar. Yo no les dije que hablaran, yo les dije solo direccionen, o sea, señalen hacia el norte. Estamos haciendo cosas que no las estamos pidiendo. Y a veces nosotros les pedimos a los estudiantes que hagamos exactamente lo mismo. Y saben una cosa, que nuestros estudiantes son el reflejo nuestro. Los estudiantes son el reflejo nuestro. A veces los estudiantes nos quieren tanto que los estudiantes se parecen a nosotros. A veces se parecen a nosotros. Además porque es real, nosotros los profesores somos un modelo para ellos. Entonces, al ser el maestro, porque es que esa figura significativa del maestro, que es lo máximo, que es lo grande, eso todavía vive, es una representación muy fuerte en los estudiantes. Entonces ellos quieren ser como nosotros. Pero también para decirles que hoy ustedes están en un rol diferente. Y el rol diferente es que están ahí como estudiantes. Y ahí eso es lo más bonito de uno profesor estando aquí. Cuando uno se da cuenta que está aquí y que los otros son los estudiantes, ahí es cuando uno entiende por qué es que uno le dice al estudiante no coma chicle. Ahí es donde dice por qué está hablando con el compañero, por qué está el celular, dónde está. Ahí es donde uno entiende. Pero es que eso es lo rico de la educación. Eso es parte de lo que hace que nosotros seamos lo que somos en este momento. La fenomenología es lo que nos permite en este momento identificar todo eso y es lo que nos permite estar acá. Entonces, les estoy diciendo que todos, bueno, hicimos el ejercicio de lo del norte, porque es que cada uno tiene un norte. Claro, cada uno tiene su norte, cada uno tiene su ruta. Claro, aquí empezamos y los que no fueron juiciosos se levantaron y miraron a ver quién levantaba la otra mano para allá, como quien dice, yo voy a señalar para donde señala el otro. Hubo unos. Otros dijeron, ¿para dónde es que queda? ¿Para dónde es que queda? Para allá, ¿cierto? Y otros, claro, mientras se ubicaron, estoy acá, entonces va para allá. Eso mismo pasa en una institución educativa. Entonces, por eso es que tenemos que hacer manuales. Por eso es que tenemos que hacer pactos. Porque cada uno viene con su propio estilo de vida, cada uno viene con su forma de ser. Miren, Arlovis cuando hablaba de Beethoven, y hablo de música, y lo hablaba es porque soy músico, y cuando él decía, y es un ejemplo que lo traigo ahora en este momento, es porque en las instituciones se cantaba, por lo menos cuando yo llegaba, el himno nacional y el bunde, ¿cierto?
Ahora ya los estudiantes no se saben el himno nacional ni el mundo. Claro, pues nosotros hasta lo cantamos hasta con las 3 estrofas, algunos de nosotros no lo sabemos con 3 estrofas. Y algunos hasta lo cantamos en otro idioma, en otra lengua, ¿cierto? ¿Cierto? Ahora, y además que lo cantamos en otra lengua también. Entonces, miren, cuando uno llega a la institución educativa, y lo primero que hacíamos el otro día era la formación. Bueno, no, bonito, estos días estuve en una institución y todavía está la formación, y tomen distancia. Tomen distancia, porque lo que yo estoy haciendo en ese momento con sentido es que le estoy diciendo, mire, de aquí a allá, ese es mi espacio, ese es mi espacio. Y esto se lo enseñan a uno en la universidad, de aquí para allá, esto es mío, de aquí para allá, de aquí para acá, nadie puede entrar. Y ese es el sentido de tomar distancia en una institución educativa. Pero es que también resulta que cuando el otro toma distancia, también se aleja del otro. Solo en la medida en que yo permita que el otro entre, puede entrar. Y eso es un pacto de convivencia. Ese es un pacto de vivir. Quiere decir, es que yo respeto lo que tú traes. Yo respeto lo que traes de allá. Y solo en la medida en que nos pongamos de acuerdo cómo vamos a hacer el ejercicio, yo puedo entrar. Y ahí es el pacto de convivencia. Ahí es donde surge ese pacto de convivencia. Pero eso no se tiene en cuenta. Pero también hablo de la profesora cuando empieza a cantar, y entonces lo primero que hace es bonito el ejercicio, tomen distancia y ahora vamos a cantar, párense derechos y vamos a cantar. Y vamos a empezar con el himno nacional, listo, empiecen ya. Pues claro que cuando empiezan así, eso parece un aguacero, hasta cuando llega, y se los voy a demostrar. ¿Alguien tiene una llave? Un llavero con llaves, aquí en ese momento. Voy a tirar las llaves y ustedes van a dar una palmadita cuando caigan en mis manos. ¿Listo? Bueno, ahí, porque van a dar una palmada. Ese es el aguacero del mismo cuando cantan los estudiantes. ¿Se dieron cuenta? Otra vez. Unos antes, otros después y otro después. Otra vez. Ahí no tenemos pacto de convivencia todavía. Ahí no tenemos pacto de convivencia. Otra vez. Hoy hubo algo muy importante. Aquí hay profesores artísticos. Ese es un problema muy duro que tienen los profesores allá en las instituciones, porque es que el ritmo también se desarrolla. Pero miren, aquí hay una parte que si yo voy a hacer el ejercicio de que voy a tratar que ustedes hagan ese pacto, o sea, que todos hablemos al mismo tiempo, empiecen con la palmadita cuando yo les diga. Ahora. Eso es un pacto de convivencia. A veces se siente uno duro, ese es como cuando dice, ese es un potro duro de domar, ¿cierto? Vamos otra vez, vamos otra vez. Mejor, ya se siente uno más rico ahí. Dando golpes. Ya se siente como más rico. Eso es convivir en una institución educativa, ponernos de acuerdo, nos vamos a poner de acuerdo y ese es un pacto de convivencia. Entonces, allá esperamos llegar en este ejercicio, a que ese manual de convivencia pueda respetar lo que sienta el uno, lo que sienta el otro y hacia dónde vamos todo como institución. Bueno, voy a entregar esa llave, muchas gracias. Pero espero que se hayan sentido muy contentos con el proceso de la conferencia de Arlovis, que les haya gustado, que agradecerle al doctor César por la información y por el trabajo de lo de la ley de convivencia. Esperamos tenerlo también. Esta mañana estuvimos también revisando con él varios manuales de convivencia y teníamos unos modelos y encontramos algo y es una sensación y es una sugerencia para Jairo y la Secretaría de Educación, César, para Jairo en la Secretaría
Bogotá, la Secretaría de Educación de Bogotá, sacó desde la Secretaría de Educación unos lineamientos de lo que debe contener un manual de convivencia, ¿te acuerdas? En unas memorias que les vamos a dar, ahí tenemos incluido un documento que construyó la Secretaría de Educación del Distrito, que da algunas pautas importantes de aspectos a tener en cuenta al momento de elaborar un manual de convivencia. Ellos no van al detalle, pero esos 3 ejes que yo les señalé acá son importantes para que los desarrollen y es interesante el documento elaborado. Rompe con lo que les estábamos diciendo, sino que se ubica solamente en la formación del ser humano. Bueno, ya hasta aquí llegamos, pero antes de salir quiero decirles que también les tenemos comida, pues un bocado ahorita antes de irse, así que esperamos un momento. ¿Cómo vamos ya para la llegada del... ya viene? Y mañana a las 7 de la mañana nos vamos a encontrar nuevamente aquí en este mismo espacio. De conceptualización y además de teoría de cómo el desarrollo de los jóvenes en el tiempo nos determina a nosotros una nueva lógica de enseñanza, una nueva lógica de la pedagogía, una nueva lógica de construir ese currículo. Yo creo que hoy todos estamos pensando, también desde la Secretaría lo estamos pensando, de que el currículo, esa suma de materias, esa suma de elementos allí que nos están construyendo a un joven para que ingrese un primer punto a la democracia. Pensar en cómo un loco de esos hizo mover a toda la juventud para que ingresara a acabar a una civilización que casi la destruye. 6.000 judíos estuvieron metidos en una locura, pero todo eso es construible, o sea, en manos de nosotros está la construcción de ese futuro, de esa paz, de esa ciudadanía, de esa convivencia, de ese acceso a la democracia. Hay un elemento que quiero compartir con ustedes, por docente de Gabriel, en esta semana, en la jornada de capacitación que se hizo con el SENA, iba a una jornada de verificación técnica, prácticamente, de la capacitación que estaba impartiendo. Y dice el profesor: oiga, profe, ¿usted por qué no me ayuda a responder una pregunta? Porque me la hicieron varios estudiantes de grado noveno de una institución educativa de Ibagué. ¿Y cuál es la pregunta? Profe, ¿por qué fracasó en los Juegos Nacionales en la ciudad de Ibagué? Entonces, esa es la mejor pregunta que usted le ha hecho en el ejercicio de su vida docente. Y usted me contestó: no sé cómo responder eso. Eso contestó el docente. Y qué bueno poder responder de esa manera, porque se puede construir con quien hizo la pregunta o con quienes hicieron la pregunta, donde ahí está el desarrollo del Estado, la construcción del Estado, la eficiencia del Estado, la transparencia del Estado, el compromiso y los retos, asumir los retos. Tiene que haber todo un desarrollo, de una pedagogía educativa, construcción del currículo, de cómo ese joven trasciende hacia ser un ciudadano para que esta ciudad progrese. Y entonces se dijo: ya tengo ese elemento, voy a proponerlo allá. Claro, no lo puede proponer solo, tiene que proponerlo en articulación con todas las áreas para poder responder esa pregunta. Qué bueno que los estudiantes de hoy están viendo todo ese fracaso nacional, en los cuales nosotros estamos representados con otro ejemplo ejemplar, el de Medellín. Medellín hoy está siendo construido y reconstruido por cosas muy sencillas. Uno, tener una visión hacia el 2030 que está constituida por dos mandatarios que están. El que haya pasado en el gobierno anterior no importa, pero sí importa lo que construyó para el 2030 en Medellín. Está construido en torno de ser eficiente, y lo otro, de poder generar los recursos que permitan que esa ciudad pueda aportar los recursos para financiar lo que hoy está inaugurando, que es el
aproximado a poder construir juntos las realidades con nuestra gente. Y nuestra gente son los que tenemos. Estos son 28.000 estudiantes. Nosotros estamos impactando con estas dos convenios de las dos universidades 28.000 estudiantes. ¿Cómo no podemos transformar esto? ¿Cómo no podemos hacer posible que si un loco hizo posible llevar a una juventud a esas locuras, nosotros podemos llevar a esa juventud a la realización de cosas importantes para este departamento? Primer punto. Y segundo, cómo esos manuales de convivencia terminan siendo esos pactos que determinan la legalidad, pero los tenemos que cumplir, los tenemos que diseñar, tenemos que tener el documento en la mano, pero el ejercicio práctico de enfrentarnos, de poder resolver esas situaciones, de llegar a esos acuerdos, a esas comunicaciones, es lo que nosotros como docentes, como líderes y como transformadores de la cultura, por eso tenemos un espacio en la política verdaderamente, que es transformar esa cultura. Yo les agradezco, estoy muy contento y feliz noche. El proceso viene acompañado de otro proceso, y es que nosotros tenemos, así como se lo dijo Gladys, nosotros tenemos una parte de medios y tenemos una persona que es un artista. Cristian nos acompaña a la Facultad de Artes y él viene haciendo la infografía de todo el proceso. Así que ustedes se pueden identificar quién es, ¿no? El profesor Aclavis, ubicado en medio de todas esas categorías que nos explicó esta tarde en el ejercicio. Pero también, esto va a ser la producción textual, que vamos a tener un libro donde vamos a estar todos acá. Pero también hay otra, la primera que nos hizo, donde mírense ustedes ahí donde están. En esa actividad, y además puso un discurso de la educación bastante importante. Decía es pensar, y miren el corazón, y son cerebros, que están ahí todos alrededor de él. Y hay cerebros, pero con corazones, ¿sí ven? Entonces, pensar, sentir y actuar coherentemente. Esa es una concepción de educación bastante importante, por la cual, entonces, es importante que también el ejercicio lo vamos a hacer en las instituciones cuando vayamos, vamos a tener la infografía de todo el proceso para contar, así como lo hicimos la vez anterior. Y miren el manual de convivencia. ¿Sí ven? Entonces se ve, se refleja una percepción de lo que es lo cuadrado, la ley. Eso es el proyecto de articulación que va unido con ese proceso de infografía para que sepamos. También les tengo otra noticia para las personas, para todos y cada uno de ustedes, sin excepción, pero también va para los magísteres, para los que están haciendo doctorado. La UNAM hace un evento académico y en este momento nos dio una opción para que quien tenga una ponencia de su institución, para que los que sistematizamos algo de lo que hacemos podamos hacer una ponencia y podamos socializarla aquí en este evento. Prospecta 2015 tiene como sede Ibagué, y Prospecta es un grupo de investigación vinculado a la UNAM, pero es un grupo de investigación que ha sido enriquecido con los mayores expertos internacionales y mundiales de prospectiva. Ese evento se va a desarrollar el 28 y 29 de octubre aquí en Ibagué Centro de Convenciones. La invitación fundamental, y creo que en 10 minuticos va a estar la directora acá para contarles sobre ese tema a las 8 de la mañana, pero fundamentalmente la invitación está dada para que aquellos que están haciendo maestría, de los que están aquí, ¿cuántos son? De los que están haciendo maestría con la doctora, 2, 3, 4, 5. Tienen la oportunidad
mirando que en esas ponencias hay una proyección del futuro de la educación, de los temas que quieran trabajar. Entonces, bienvenidos a ese certamen que es internacional. Mañana vamos a hablar con el decano de la Universidad de Tolima de Educación para efectos de que no solamente los 5 o 6 que hay aquí, sino la mayoría, los 200 o 300 que se están capacitando ya en el proceso de maestría puedan tener la oportunidad de estar allí. Hay una área y un eje temático de Prospecta 2015 que tiene que ver con la educación como desarrollo social y económico de las comunidades. Entonces, por lo tanto, y para también a los docentes. Nosotros estamos invitando a los coordinadores y a los rectores que se posicionaron en el último concurso, los estamos invitando a que participen en ese congreso que nos parece importante. Tiene que ver con lo que les comentaba ahora en Medellín. Medellín tiene Prospecta 2030, cómo conocer las técnicas de la perspectiva, pero también cómo visualizar la educación del futuro. Y esto de articulación, es la educación del futuro del territorio colombiano. Bueno, entonces ahora sí ya lo recibo mañana. Nuevamente esperamos unos 10 minutos que ya nos está llegando la comida. Y entonces muchas gracias por haber